¿En qué momento Corea del Sur se convirtió en el centro de la cultura pop? Con un concierto de BTS se hace un beneficio económico en el país como de 860 millones de dólares. Sí, esta soy yo en un festival donde por primera vez se presentó un grupo de K-pop. Y esto no ha sido todo. En los últimos años he ido a conciertos, comprado álbumes, merch y hasta viajado por mi gusto por el K-pop y la cultura coreana. Pero no soy la única. Hay más de 224 millones de personas que pertenecen a alguna comunidad relacionada a la cultura coreana y más de 1.180 fandoms de la música coreana. Los streams del K-pop han crecido 360% en 5 años. Y las exportaciones de álbumes de K-pop alcanzaron un récord histórico de 290 millones de dólares. ¿Por qué está pasando todo esto? Tengo 3 teorías. La primera es el K-pop. Este género tiene algo que hace que los fans se queden enganchados. Entonces cada vez hay más fans de idols y ellos han hecho que Corea del Sur sea tan relevante. La segunda teoría son los K-dramas o los doramas. Son un producto del que no se habla tanto pero que miles de personas están viendo. Y tal vez en México nos gustan porque nos recuerdan a las telenovelas. Y la tercera es que todo es una estrategia de mercadotecnia del gobierno surcoreano para impulsar la economía del país. Entonces estas son las 3 teorías que tengo. Vamos a ver si alguna es cierta. Posiblemente lo primero que pienses cuando dicen Corea del Sur es en el K-pop. Es todo un fenómeno. Pasó de ser un género, como su nombre lo dice, de pop en coreano, a ser una industria multimillonaria. ¿Pero de dónde viene el K-pop como lo conocemos? Primero hay que hablar con el mexicano que se interesó en la cultura coreana antes de que se pusiera de moda. Llevo ya casi 12 años, no lo puedo creer, ya casi 12 años viviendo aquí en Corea del Sur. Yo me vine a Corea antes de el boom del Gangnam Style, antes del boom de BTS, entonces para mí no tenía una influencia tan grande. Kristen trabaja en la televisión en Corea del Sur. Llegó allá por casualidad. Vio un programa de entretenimiento por accidente sin subtítulos y eso lo motivó a aprender el idioma. Llegaban a México con un poquito de delay, pero estaban llegando. Pero todavía era muy de nicho. El K-pop no era lo suficientemente conocido como lo es ahora. Pero sí tenía la idea de que estaba yendo a un país en el que la cultura del K-pop era muy dominante y se estaba expandiendo a nivel mundial. Todo comenzó a finales de los 90 cuando la compañía de música SM lanzó a un grupo llamado H.O.T., inspirado en grupos de hip hop como Seo Taiji and Boys. Algo que los diferenció es que cada integrante había pasado por un entrenamiento intensivo como aprendices en la compañía antes de debutar. Su éxito dio inicio a la primera generación del K-pop. A partir de los 2000 se consolidaron las 3 grandes compañías del K-pop y debutaron a grupos como Super Junior, Girls' Generation y SHINee. Pero en 2012 algo pasó que lo cambió todo: Gangnam Style. Una canción que se volvió tan viral que fue el primer video en YouTube en alcanzar las 1.000 millones de reproducciones. En ese momento el K-pop dejó Asia y empezó a ser escuchado literalmente en todas partes del mundo. Y el éxito que tuvo Gangnam Style se vio reflejado en el éxito que tuvieron los grupos de la tercera generación. Grupos que entraron al mercado occidental y se empezaron a meter en las listas de las canciones más escuchadas. O sea, BTS, Twice, Seventeen, Blackpink, Red Velvet y EXO, por ejemplo. Pero aunque el K-pop creció mucho en popularidad, aún no estaba 100% en el mainstream. O sea, no era conocido por todos. Entonces, ¿qué pasó después de Gangnam Style que hizo que el K-pop explotara? Cambiaron el idioma. Las canciones de K-pop siempre habían tenido palabras o frases en inglés, pero en 2020 BTS lanzó Dynamite, un sencillo solo en inglés. Esto le abrió completamente las puertas de Estados Unidos y fue la primera canción de una banda surcoreana en liderar la lista de Billboard Hot 100. El género del K-pop se posicionó en la cultura pop porque tiene algo que te engancha, y eso es lo que ha hecho que atraiga cada vez a más fans. Son sonidos a los que la gente no está acostumbrado. También ritmos que tal vez no son tan constantes, cambian de repente. Tienen como estos tintes futurísticos que nunca habías escuchado, pero también se hacen adictivos. Pero hay algo que engancha más a los fans que la música, y es la relación que tienen con los idols. Digamos, yo soy un idol. Entonces yo estoy saliendo contigo, tú fan que me estás viendo, tú eres mi novia y siempre lo vas a hacer. Entonces, por lo mismo, no pueden tener una pareja sentimental. Ellos no pueden tener un novio o una novia porque es
es traición. Nos hacen sentir que conocemos todo de ellos, o sea, explotan la relación parasocial que formamos. Este es el vínculo emocional que se desarrolla hacia una figura como una celebridad o un personaje ficticio sin conocerla en realidad. Y todo esto para poder vender más. Y los fandoms son muy poderosos. En 2020 boicotearon el rally de Donald Trump y recaudaron $1 millón para el movimiento Black Lives Matter. No podemos negar que el K-pop es un fenómeno enorme que dio a conocer a Corea del Sur. Pero tal vez no es lo primero ni lo único que puso a Corea en el mapa de la cultura pop. La televisión nacional explotó hasta los 70s y se consolidó en los 80s con la llegada de la televisión a color. Pero algo cambió en 1997. Los dramas What is Love y Star in My Heart se transmitieron en China y fueron todo un éxito. Y en 2002 Winter Sonata se popularizó en Japón. Poco a poco los dramas históricos de romance, de comedia, de fantasía y de muchos géneros más se hicieron populares en Asia. Pero ¿cuándo alcanzaron su popularidad global? Quien puede contestar eso es el Centro Cultural Coreano en México. Es una dependencia de la embajada que se abrió hace 13 años por el 50 aniversario de las relaciones bilaterales entre México y Corea. Obviamente, la posición de la cultura coreana pues es el K-pop, ¿no? Pero en México lo primero no fue el K-pop, fueron los K-dramas. De hecho, se tiene que desde el año 2000 el gobierno coreano adquirió los derechos de algunas telenovelas y las regaló a los países que iban a formar parte de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002. Entonces era una manera para abrirse al mundo y que pues, conozcas la cultura, la comida y el ambiente, ¿no? Después fue gracias a los servicios de streaming que empezaron a poner los dramas con subtítulos e incluso doblados a otros idiomas. A nivel de dramas y de contenido visual, siento que también, yo creo que un parteaguas en el cambio de calidad, siento yo. El drama de Goblin, Dokebi, estaban muy bien filmados, tenían una calidad de color excelente, también una música mucho mejor a los dramas de años pasados. Y yo creo que ese también le dio un empujón a nivel internacional porque pues ya estaba compitiendo con grandes producciones de otros países. También algo que impulsó a los dramas fue el estreno del Juego del Calamar. Esta serie fue vista por 142 millones de personas y alcanzó el puesto número 1 en 97 países. Además, Lee Jong-jae fue el primer actor en ganar un Emmy por una actuación que no era en inglés. Y en el mundo de los K-dramas pasa algo muy parecido que en el K-pop. Los actores se han vuelto una especie de idols y han puesto de moda los fan meetings, que son eventos en los que conocen a las fans e interactúan con ellos en persona. Y ya son eventos muy grandes. En México han llenado el Auditorio Nacional. Y bueno, después de que un fan esté enganchado en el K-pop o los K-dramas, se empiezan a interesar por otras cosas del país. Por eso también vemos que está en tendencia el maquillaje y la moda coreana, o que el turismo en el país está aumentando. Lo que nos lleva a la tercera teoría. Algo que tienen en común el K-pop y los K-dramas es que se empezaron a conocer en Asia casi al mismo tiempo. Y esto no fue casualidad. Retrocedamos en el tiempo después de la Guerra de Corea. Corea era uno de los países más pobres, hasta que ocurrió un milagro, el milagro del río Han. Así se llama el plan de desarrollo económico que en los 60s transformó a Corea en una economía industrial. Todo prosperó hasta 1997, cuando llegó la crisis financiera asiática o la crisis del FMI. Prácticamente el gobierno estaba en bancarrota y se dio cuenta que tenía que impulsar las industrias culturales porque eran baratas de producir y se podían exportar. Una anécdota cuenta que le presentaron al entonces presidente Kim Jong-sam un informe donde decía que la película Jurassic Park había generado en un año las mismas ganancias que la venta de 1.5 millones de autos Hyundai. Entonces empezó a invertir en el cine, la música y la televisión. Esta inversión en el entretenimiento creó lo que se conoce como Hallyu o la ola coreana, o sea, la popularidad del K-pop y los K-dramas en Asia y otras partes del mundo. Además, no solo se queda en la música y en el entretenimiento, los fans se empiezan a interesar en otras cosas de Corea como en su historia o en la gastronomía. Por ejemplo, en enero de 2025, Seúl rompió el récord del mayor número de turistas internacionales en un mes, con 900,000, y en 2024 el país recibió a más de 16 millones de turistas. Y es que hay otra cosa que marcó el boom de todo lo coreano: la pandemia.
3.994 nuevos casos de COVID. En algunos hospitales ya no están recibiendo enfermos COVID. En 2020, Parasite ganó el Oscar a Mejor Película. También ese año BTS lanzó Dynamite. Y ese año se estrenó el drama Crash Landing on You. Pandemia, streaming, internet, pues fue lo que catapultó para que ahora sí ya todos los contenidos entraran. Y bueno, además de todo esto, Christian tiene una teoría más, algo que distingue a Corea del Sur del resto del mundo. La calidad. En Corea siempre se esfuerzan mucho por tener aquí le dicen wansongdo en coreano, que digamos que sería como un acabado, un terminado. No lo sacan al público si el acabado no es lo suficientemente bueno. Una prueba de ello son las coreografías. Son robóticamente perfectas. La cultura pop coreana se ha vuelto tan importante que tiene implicaciones políticas. Por ejemplo, en la frontera con Corea del Norte se pusieron altavoces que reproducían K-pop a todo volumen para que los norcoreanos escucharan. O después de que Corea desplegó misiles de Estados Unidos, China puso una prohibición no oficial sobre el K-pop y la televisión surcoreana. El K-pop y los K-dramas pusieron a Corea en el mapa, pero no fue casualidad. Son productos creados por el gobierno y por las empresas con la estrategia de hacer crecer al país. O sea, entonces esto no fue casualidad, no fue que algo se hizo viral y de la nada... No, fue un trabajo bien planeado, pero bueno, sí tuvo que ver BTS, UNESCO, representantes. Pero la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es, ¿la cultura coreana es simplemente una moda o es un movimiento cultural que va a trascender? Yo creo que siguen trabajando para que el K-pop y Corea siga muy visible a nivel internacional y probablemente dure más de lo que nos imaginamos. O sea, ya para mí esto duró mucho más de lo que me podía imaginar. ¿Y tú eres una de las millones de personas que forman parte de este movimiento? Cuéntanos en los comentarios y dinos de qué otros temas de cultura pop te gustaría que hablemos.